Hola, ¿qué tal? Asistimos a un nuevo episodio del canal de Isabel Veneno Viaje Itaca. Bueno, en esta ocasión vamos a tratar un libro de Manel Loureiro, La Puerta, que a mí me ha encantado, porque es un libro ancestral de la Galicia sincrética y antigua, de viejas costumbres, de sitios recónditos, rurales, la España vaciada de la Galicia relativamente moderna en Pontevedra como ciudad, pero que luego tiene retazos muy remotamente viejunos, rurales, llenos de una vegetación exótica y parajes misteriosos, alejados de la civilización, como digamos, ¿no? Donde transcurre la acción mayoritariamente. Quiero primero hablaros de Manuel Loureiro. Brevemente, nació en Pontevedra en 1975, es un reputado escritor, abogado y presentador de televisión, que además ha trabajado como guionista en numerosos proyectos. Dice la biografía del libro que tengo yo, Y bueno, entre sus obras principales la trilogía de Apocalipsis Z, y tiene otros libros también muy importantes, como por ejemplo La Hora de Huesos, que creo que es el último libro que ha escrito, El último pasajero, Fulgor, etcétera, ¿no? Y bueno, es muy interesante el estilo narrativo de este autor, que es dinámico y parte de thrillers misteriosos, precisamente ahonda en lo paranormal. Por eso es tan interesante, porque hay un fino hilo conductor y una brecha muy difusa que separa la realidad de lo que viene a ser lo irreal, lo fantástico. Ya muchas veces la protagonista, Raquel, le da la sensación de que está entre dos mundos, ¿no? No sabe muy bien discernir la realidad de la ficción. Es una historia un poco fantástica en algunos momentos, trepidante, sobre todo su final, y tiene giros importantes, ¿vale? Yo he hecho una escalita de personajes porque no me lo sé todo de memoria, todos los nombres, pero en primer lugar, la acción se ubica en el Monte Seixo, que es donde prácticamente aparecen los primeros casos de gente que ha muerto, asesinada. Luego una investigación por parte de Raquel Colina, que es la protagonista, junto con la coprotagonista Julián, que es su hijo, y el otro coprotagonista, es un trifásico de protagonistas principales, que es Juan, ¿vale? Vilanova, que es el ayudante, digamos, porque ella, Raquel Colina, ha trabajado en el equipo central de inspecciones oculares de la Guardia Civil, una unidad pequeña en Madrid. Y al mismo tiempo, Juan Vilanova viene de realizar su servicio policial de criminología o de toxicología o de unidades especializadas en Barcelona. Los dos vienen de capitales grandes y tienen que acostumbrarse a un ambiente totalmente diferente, bastante salvaje, selvático y agreste, pero precioso, porque muchas veces las descripciones son de mucha lluvia, de tormentas, es un paisaje tortuoso. En primer lugar, en el Monte Seixo se encuentran dos operarios que van a realizar un trabajo de mantenimiento, uno de informática, Javier, y otro Santiago, que es el que salva la vida y avisa de lo que ha ocurrido junto con un grupo de cazadores. Ese es el punto de inflexión, el punto de inicio de la acción, que transcurre, como hemos dicho, en el Monte Seixo. Y al final, Javier resulta asesinado, pero parece ser, como se descubre después, que ha sido fortuitamente asesinado, que no se esperaba que apareciera por allí. Es un crímenes de tipo ritualístico,
que tiene una explicación de ser. Vemos en un capítulo muy importante donde aparece un historiador con el que colabora en un momento dado para dar información a Raquel Colina. Este historiador se llama Santaló y queda en el Café Moderno para hablar pues académicamente e históricamente o etnológicamente de lo que se denomina la puerta del misterio. La puerta, digamos que es un paso trascendental entre la vida y la muerte, al más allá. Entonces, sí que se da información al respecto muy concreta. Por ejemplo, la puerta de Belén en gallego significa en castellano la puerta del más allá, y según ese historiador, las referencias del lugar es que es un monumento datado entre el 800 y el 600 a.C., ficticiamente hablando, claro, desde el punto de vista novelístico de la trama, y fue levantado como monumento funerario por parte de los pueblos celtas que habitaban por entonces esa zona. Entonces se recoge ese testigo por parte de los únicos habitantes que quedan en el sitio donde ella va a vivir, porque se traslada de Madrid a Galicia, porque ella está buscando contactar por internet con una supuesta curación de una menciñeira, que es, digamos, una bruja curandera o herboristera que supuestamente ha realizado curaciones milagrosas de cáncer. Y el hijo de Raquel, pues Julián, tiene cáncer terminal cerebral. Y ella va pues en busca de una curación para su hijo, porque la llamada que recibe del hospital luego es revocada porque no asiste a la cita, y era un tratamiento experimental que tampoco daba mucha credibilidad o fiabilidad. Era experimental, hipotéticamente con efectos secundarios muy graves. Entonces, bueno, hay una serie de giros importantes pues que dan un poco de argumentación a la trama, digamos, inesperados, ¿no? Y que dan un dinamismo y un recorrido por toda la historia inesperado, que no te lo esperas. O sea, es totalmente, al mismo tiempo, con parajes inhóspitos, con caminos tortuosos, carreteras secundarias, incluso con gravilla, con piedras, con pedruscos, con maleza de todo tipo. Y aparte, pues también hay una especie de... Se incurre por parte de... Parece ser una secta en un principio, pero luego tiene su razón de ser también, historiográficamente hablando, desde el punto de vista de la novela, lógica, porque son rituales de asesinatos de cada 12 años para preservar del mal que existe en la casa donde va a vivir Raquel con Julián en Fosco, ¿vale? Y Ágata es la que la regenta. Entonces, a la derecha queda prohibida que el paso, de hecho está supuestamente cerrada con llave por parte de Ágata para que no pueda ir nadie. No está restaurada del todo por parte de un familiar suyo, no sé, su hijo, en su momento. Ahora lo regenta ella. Y es una aldea de unos 12 habitantes, donde también hay un personaje siniestro que le falta un brazo, curiosamente, que se llama Saavedra. Y luego hay un giro importante cuando va al archivo histórico de Pontevedra para investigar, porque hay una serie de trabazones, de impedimentos por parte incluso del sargento Nogueira, que es el sargento que les dirige, porque parece ser que ese ocultamiento de datos, del que también forma parte Méndez como víctima, supuestamente ex trabajador, ex policía, o ex miembro de la Guardia Civil, mejor dicho, que también investigó el caso y que acaba pues mal, porque quieren eliminar pruebas, se llevan los expedientes y entonces a ellos los persiguen después de ir a su casa a buscar, recabar información por parte de Méndez, hacia Méndez. El otro giro importante es la ingesta de
escopolamina, creo que se llama escopolamina, que es una droga alucinógena que contrasta con la realidad de la ficción, porque parece ser que se da la vuelta a ello, no se trata solamente de droga, sino que hay una veracidad en la historia que cuenta Ágata y que le cuenta al final de su vida, porque hay un tiroteo, etcétera, cuando van a salvar a Julián, que es la otra supuesta víctima de ritualización. Y bueno, hay un sacrificio por el medio, etcétera. No voy a decir ya más, ni emplear más spoilers. Es muy interesante. Yo creo que esa bifurcación entre la realidad y la ficción se deja notar mucho tanto en el lenguaje narrativo como en las tramas y las subtramas y los giros que se dan. Y yo creo que este libro merece mucho la pena ser leído porque hay datos periciales, de toxicología, de otro tipo, de medicina, de historiografía, tecnología, que son interesantes, aunque sean ficticios, o se han cambiado los nombres, algunos se han conservado, pero es un relato de ficción que no deja de ser súper interesante leerlo. Yo por eso recomiendo este libro encarecidamente. Yo me lo he leído pues en 3 días, no he podido evitarlo. Y cuando le damos información al respecto es en el capítulo en el que aparece el historiador, que es amigo de Juan Vilanova, que va por recomendación suya, a verle ella. Y ahí pues aparece toda una serie de información relativa a ancestralmente lo que ocurría en épocas anteriores y también en otras civilizaciones del mundo, sincréticamente hablando, pero que cobra valor, sobre todo de veracidad, y al final acaba creyéndoselo a Raquel, porque no tenía miedo, era obvio que se lo tuviera que creer porque ya traspasaba la frontera de la irrealidad para ser real. Pero juega con esos dos campos el autor. Entonces está muy bien el lenguaje, está muy bien la acción, los diálogos son muy claros al terreno, son muy, bueno, son graciosos a veces, muy especializados, cuando toca serlo, y hay una dinámica de acción muy grande y también una cierta violencia, no demasiada, pero sí que hay violencia cuando se trata de pues, coger las armas, coger el coche de la patrulla para ir rápido de un sitio a otro, para salvar la vida de Julián, para investigar, etcétera, para huir. Es decir, hay una dinámica de acción muy, muy rápida, hay una velocidad en la acción muchas veces que... Y luego hay pues recapitulaciones de episodios en los que se indaga más en el perfil de los personajes y en la psicología. Por ejemplo, Juan Vilanova es un tipo rechoncho, pero muy simpático, al que yo creo que a todo el mundo le cae bien. Raquel es muy noble y Julián es un niño muy inteligente de 9 años, que parece más mayor de lo que es. Y jugamos con estas características y rasgos en una novela que yo creo que es encomiable. Yo no me había leído nada de Manel Loureiro, pero pienso leerme más, porque a mí me ha encantado y no deja pues de abrirte los ojos con respecto a pues que existe más allá de la transicionalidad de la vida, otra vida, supuestamente. Y parece una novela dentro de otra novela, porque dentro de esa propia novela está lo que parece real y no lo es, y lo que es real y lo que no es real y sí que es real. Entonces juega con ese doble aspecto. La desaparición de la curandera, pues es en un principio un poco para despistar, porque luego es ella está metida en el ajo, etcétera. Ramón Palongo. Y bueno, yo creo que el final es un final donde se recoge un poco eh, pues la práctica social imbuida anteriormente por esas 12 personas que viven en esa aldea, en Fosco. Y al final es como decir, bueno, yo tengo una nueva vida porque ha pasado esta serie de vicisitudes
sin entrar en spoilers, y no tengo más remedio que seguir la tradición. Y ya veréis cuando hablo de tradición a lo que me refiero cuando leáis el libro. Porque es un libro de tradiciones, de rituales, de usos, de costumbres muy antiguas. Y que, bueno, no dejan de ser interesantes desde el punto de vista del cuento y la leyenda, ¿no? Pues hasta aquí, no por no hacerlo muy largo, yo recomiendo encarecidamente este libro, a mí me ha encantado. Es precioso en sus descripciones de paisajísticas, en sus descripciones de tramas y subtramas, en sus giros eh, y sus relaciones entre los personajes. Y hasta aquí. Espero que estéis bien. Hasta la próxima. Chao.